y mi gratitud al Arzobispado de Santiago. Lamentablemente, por una situación familiar de salud, no pude estar en una misa que se ofició ayer con motivo del patrón Santiago, que es el día 25. Pero ayer domingo fue la misa y donde se me hizo un reconocimiento que no creo merecer, ¿verdad? Pero fueron generosísimas las palabras del arzobispo emérito Ramón Benito de la Rosa y Carpio, y de varias personas más que hablaron. Mi inmensa gratitud a Ramón de Luna y a Minerva López, que recibieron a nombre mío reconocimiento, dos queridísimos amigos y colegas, queridísimos no solamente por mí, queridísimos por todo Santiago, de manera que realmente me honra que ellos hayan recibido este reconocimiento. Mi gratitud, reitero, al Arzobispado de Santiago, y bueno, tengo que ir pronto a dar las gracias personalmente. Por otro lado, Javier, sí, la Marcha Verde, la verdad es que viene haciendo un trabajo en favor de esta sociedad. Hacen una marcha tan multitudinaria como la del domingo pasado. Y entonces ya ahora están en actividades barrio por barrio. Ayer hicieron una rueda de prensa, había una actividad en el barrio Mata Hambre de aquí del Distrito Nacional, hicieron una rueda de prensa en la cual leyeron un documento en el que exigen al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, una explicación acerca de los avances investigativos que se supone deberían haberse alcanzado con la colaboración de la Odebrecht, porque dice el Movimiento Verde que no se sabe nada, que debería haber pruebas, porque ese fue el compromiso, y que si no ha habido lo que se recibió fue de la Fiscalía de Brasil, pero como lo desnudó la magistrada Miriam Germán Brito en la Suprema Corte de Justicia, ahí no hay pruebas, ahí hay referencias aéreas que yo creo, que yo entiendo. Obviamente aquí lo dijimos, la justicia brasileña está investigando la corrupción en Brasil, y lo que está investigando de la corrupción que exportó Brasil es lo que le interesa a Brasil. ¿Qué le importa a un fiscal brasileño si aquí el dinero lo recibió Juancito Trucupey o Juaniquito El Tiznado? No. ¿Cuánto dieron en la República Dominicana? ¿Cuánto dieron en Perú? ¿Cuánto dieron en Colombia? Eso es lo que a ellos les interesa. Pero los detalles de aquí, no. Eso lo tiene que investigar el Ministerio Público Dominicano. Y primero le dieron toda la gabela para que desaparecieran archivos, documentos, discos duros, computadoras. Cuando los vinieron a allanar, ya habían tenido toda la oportunidad de hacer lo que quisieran para disipar pruebas y evidencias. Entonces, la Marcha Verde está exigiendo que el procurador explique que qué es lo que ha dado la Odebrecht, qué es lo que le ha dado al Estado Dominicano. Y entonces dice que la Procuraduría General de la República está en la obligación de darle al país información sobre los resultados alcanzados
a raíz del acuerdo con la Odebrecht. Y de lo contrario, tiene entonces que proceder penalmente contra la Odebrecht si la Odebrecht no cumplió. Eso está en el acuerdo establecido. Sí. Hay uno de los artículos, de los acápites, que establece que si Odebrecht no cumple con lo que prometió y acordó en ese convenio, pues primero ese acuerdo se rescinde, se elimina, y bueno, la Procuraduría General de la República tiene que proceder en términos penales con la investigación. Recordemos que de lo que procede de Brasil hay dos tipos de informaciones que son importantes que el Ministerio Público de la República Dominicana espera recibir, porque como tú muy bien señalas, y por las críticas que se han hecho hizo Miriam Germán Brito al conocer las medidas, el recurso de revisión de la medida de coerción, pues ese documento que presentó la Procuraduría General de la República de solicitud de medida de coerción es un documento muy débil, muy flojo, cargado de errores, y lo que se espera es que ya la acusación en sí, cuando concluya el plazo que el Poder Judicial, que los tribunales le dieron al Ministerio Público, el plazo de 8 meses, todos esos errores que están ahí en ese documento, en esa solicitud de medida de coerción, puedan ser corregidos y se entregue los resultados de una investigación mucho más profunda que, como señalaba, desde Brasil se esperan dos cosas. Del Ministerio Público, como tú señalabas de Brasil, lo más que puede esperar la República Dominicana son las declaraciones o las informaciones que han dado los principales imputados en Brasil vinculados al soborno de Odebrecht a partir de las delaciones premiadas. Pero ese es un tipo de información que debe recibir la República Dominicana. La Odebrecht como tal, como empresa, se comprometió a entregar una serie de documentación que sustenten las acusaciones que se ha hecho contra una serie de imputados, en el caso de la República Dominicana, hasta ahora 13 imputados, que lo que se ha dicho es que uno espera que eso no concluya ahí. Pero esos documentos son importantes, una serie de evidencias que se supone que la Odebrecht debe haber levantado. Está claro, ni con lo que llegue del Ministerio Público de Brasil, ni solo con lo que llegue de la Odebrecht, se va a poder elaborar un expediente bien sustentado, si no hay un esfuerzo serio y profundo de investigación a nivel nacional por parte del Ministerio Público. Y lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Esa investigación, uno de los aspectos fundamentales a los que tiene que atender es al tema de los pagos, es al tema del dinero, al movimiento del dinero desde el año 2001, cuando comenzaron esos contratos con la Odebrecht. Solo eso, la combinación de eso, lo que llegue de Brasil, tanto de la justicia brasileña como de Odebrecht, las informaciones que puedan llegar de Estados Unidos, que uno espera también que desde acá se haya estado proporcionando información, más la investigación local, porque eso es importante, que haga el Ministerio Público, es lo que va a poder sustentar una acusación ante la justicia, que recordemos, ahora va a una siguiente fase después de conocido estos recursos de apelación, que es un juez de instrucción debe determinar si esto se va o no a un juicio de fondo. Y ya ahí sí se va a considerar una acusación bien sustentada, no un documento como el que presentó el Ministerio Público. Dice textualmente el documento de la Marcha Verde en el día de ayer lo siguiente: el plazo se venció y la ciudadanía necesita saber si hubo o no cumplimiento, porque si Odebrecht no entregó los medios de prueba, la descripción de la estructura financiera utilizada para sus operaciones ilegales, entonces ese acuerdo debe declararse terminado y proceder a perseguir penalmente a la constructora junto con sus aliados políticos y empresariales en el territorio nacional. Los ciudadanos tenemos que ganarnos la vida todos los días. La gente olvida cosas, se le pasan plazos.
el movimiento verde se ha constituido en la memoria de todos nosotros, en la memoria del país. Qué bueno que hay alguien vigilante. A propósito de eso, el director del DNI dio unas declaraciones muy interesantes en un programa que se difunde por aquí por Telesistema de Agenda. Y el director de ese cuerpo, el almirante retirado Sigfrido Pared Pérez, dijo un par de cosas que vale la pena comentar y vale la pena apreciar, y algunos aspectos vale la pena responder. Él definió la Marcha Verde como un conglomerado compuesto por ciudadanos de clase media que le ha traído mucha esperanza a la República Dominicana. Fíjense la diferencia entre una Sonia Mateo o un Manuel Díaz, dos legisladores del PLD, con el director del DNI. Dice él que este movimiento le ha traído mucha esperanza a la República Dominicana. Dice que en los últimos 30 años en el país no se había producido un conglomerado social para reclamar una sociedad más justa y respetuosa de las leyes y la Constitución, como lo está haciendo el Movimiento Verde. El pero viene ahora. Dice, él llama la atención por el hecho de que dice él que un grupito de radicales pretende echarle un jabón al sancocho a las manifestaciones que realiza el movimiento Marcha Verde. Bueno, probablemente el director del DNI se refiere al hecho de que hay diferentes opiniones dentro de la Marcha Verde. Por ejemplo, no es un secreto que para esa enorme manifestación del domingo pasado había quienes planteaban que esa multitud se concentrará frente al Palacio Nacional. De haber sido así, hubiese sido una imprudencia. Pero la sensatez se mantuvo, la sensatez se impuso. En un movimiento como ese, que no es un partido, señores, es un grupo de ciudadanos que ha coordinado eso y lo ha puesto en marcha. Y no hay protagonismos ni nada de eso. Bueno, pues las cosas se discuten, mucha gente opina y es válido que lo hagan, y el que creía que debía ir al Palacio Nacional tenía derecho a creer eso, como los otros tenían derecho a lo que se impuso finalmente, a que terminara en un lugar tan adecuado como es la Jiménez Moya, frente al Congreso, frente a la Procuraduría General de la República y frente a la Suprema Corte de Justicia. Es el fin de la impunidad lo que se está reclamando. Y fue a donde los órganos que tienen que garantizar eso. Además, un lugar mucho más adecuado porque frente al Palacio no cabe mucha gente. Y ya pasaron los días en que iba una cadena humana de 25 gente frente a la OISOE. Ya no son 25 gente para ir a ese lugar. La enorme multitud que se congregó frente, yo creo que la Churchill es la avenida más ancha que tiene esta ciudad, ¿verdad? Sí. A una avenida Churchill que en el centro de los héroes se llama Avenida Jiménez Moya. Sí. Bueno, tenía gente en la Jiménez Moya y tenía gente en la Churchill porque llegaban aquí a la llegaban a la Bolívar. Sí, y doblaba, sí. Y aquella avenida tan ancha, repleta de gente. Sí. Entonces, bueno, eso sucede donde hay democracia. La inquietud del que dice que hay grupos, ¿cómo fue que dijo?, de radicales que pretenden echarle un jabón al sancocho. Almirante, qué bueno que usted habla con sensatez y reconoce que el Movimiento Verde ha traído esperanza a la sociedad dominicana, porque es
un conglomerado que reclama que se cumplan las leyes, que se gobierne cumpliendo las leyes. Ahora, su inquietud es válida. Claro que sí que es válida. Que dice que grupos de radicales pueden dañarla, pero los grupos radicales están en todas partes. Por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana hay radicales, y no vamos a hablar de 4 gente que andan caminando por ahí. No. Ya yo los mencioné. Sonia Mateo, nada menos que senadora, le estaba dando órdenes justamente al DNI. Dijo que el DNI debe investigar a todo el que participe en la marcha. Oye, qué trabajito le quiere buscar al almirante Pared Pérez. Oye, qué tareita. Ella no tiene que hacer un listado bien grande. Bueno, ahí. Oye, la tarea que le quiere poner. Pero el diputado Manuel Díaz dijo que los PLDistas van a enfrentar la marcha verde a palos limpios. Usted ve, almirante, cómo unos radicales dentro del hay país. Radicales en todas partes. Eso es parte de la vida. Lo importante es que un conglomerado tenga la sensatez y la conciencia para que se imponga la razón. Bueno, eso es lo que ha sucedido y está sucediendo con la Marcha Verde. Obviamente, el movimiento de la Marcha Verde, señores, tiene una importancia histórica. Marcha Verde está produciendo hechos históricos en la sociedad dominicana. Le ha causado un desasosiego al oficialismo, pero un desasosiego muy grande, porque los saca de quicio que de manera pacífica se les diga la verdad y se reclame lo que hay que reclamar, y se denuncie la corrupción y se denuncie la impunidad. Están vueltos locos, lo han intentado todo, hasta ponerle droga a alguna gente. Todos los días sacan algo nuevo con qué intentar desacreditar la Marcha Verde y no pueden. Se han inventado de todo, no pueden. El formidable aparato de propaganda que tiene el gobierno ya no sabe qué más inventar y no puede. Es que aquí hay una cosa muy clara y muy sencilla. ¿A quién le molesta que se reclame el fin de la corrupción, el fin de la impunidad y que se establezca una justicia independiente? ¿A quién le molesta eso? Como no sea a los corruptos. Es que solo a los corruptos le molesta eso, a más nadie. Fíjate que ya en el mismo PLD está surgiendo un movimiento de jóvenes que quiere hacer una marcha para decir, dicen ellos, no todos somos corruptos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En estos días han hablado de Juan Bosch y realmente la pregunta es, ¿dónde está el compromiso con Juan Bosch? ¿Dónde está? Aquel que dijo, el pueblo dominicano sabe que si tomamos el poder, no habrá un PLDista que se enriquezca con los recursos del Estado, con los fondos públicos. Eso fue Juan Bosch que lo dijo. ¿Y cuál es el problema? Que todo el mundo aquí sabe lo que está pasando con la corrupción, sabe hasta los extremos a que se ha llegado. Pero señores, aquí el Ministerio Público, el anterior Procuraduría, o con el anterior Procurador, pues la Procuraduría es la misma, pero con el anterior Procurador, le entregó a la Suprema Corte de Justicia una certificación de la Superintendencia de Bancos. Félix Bautista había declarado cuando ingresó a la administración pública que todo lo que tenía, tenía un valor de 547,000 pesos.
y la Procuraduría le entregó a la Suprema Corte de Justicia una certificación de la Superintendencia de Bancos que decía que había depositado 27 mil millones de pesos. Y eso lo sabe el país, pero el país entero sabe que eso no tuvo consecuencias porque la Suprema Corte de Justicia, con los jueces, con los cuadros políticos que se pusieron ahí para eso, porque no fue para ninguna otra cosa, le dieron un no al lugar. Un no al lugar significa que la Suprema considera que no tiene ningún mérito una acusación para que a una persona se le juzgue. No, no hay que juzgarlo, eso no tiene mérito. Una certificación que dice que de 547 mil pesos pasó a depositar 27 mil millones, no tiene mérito. Pero eso lo sabe todo el mundo, pero la gente lo ha visto todo y lo sigue viendo todo. El contrato de la Barrigol aprobado, el 97% del oro para la Barrigol, el 3% para el Estado Dominicano, que es el dueño de ese oro, que debería ser el dueño de ese oro. Los Tres Brazos vendieron un barrio entero, se lo dieron a una gente para que hiciera un negocio con los infelices que viven ahí. Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas. Bueno, eso fue en el gobierno de Balaguer. Desde el gobierno de Balaguer. En el gobierno de Balaguer. Uno de los actos de corrupción más grandes de la historia, robarse un parque nacional. Como se ha depredado el inmenso patrimonio inmobiliario del Estado a través del Consejo Estatal del Azúcar. Bueno. Hay sangre, hay muertos, hay de todo y no hay expediente. No hay un caso en la justicia. La JUN, ahí estamos bregando, amenazando a 3 millones de dominicanos con plagas y con de todo, porque hay una empresa que dice que es la dueña de unos terrenos que han sido y se supone que son del Estado y no hay forma de que esa gente le saquen nada. En la casa del dueño fue que se hizo la reunión del comité político, amigo de los dos pedazos del PLD, o bien relacionado con los dos pedazos del PLD. Y no hay forma, no hay forma. Mira, pero eso que tú señalas de la JUN, ese es un problema muy serio, pero muy serio, porque estamos hablando, como tú señalas primero, de un negocio muy opaco que hizo el Estado Dominicano con esta empresa. Y más maloliente que la basura. Es maloliente que la basura, como tú señalas. Pero es un negocio también, a partir de la operación de una empresa, que tiene impacto en la vida de esos 3 millones de dominicanos a los que tú haces referencia y que por ende se requiere de una urgente salida a esta situación, porque uno ve que en estos distintos casos de corrupción, cómo hay una relación y un efecto inmediato, directo, en la vida de la gente, en la salud de la gente, como en este caso de Duquesa. Y por eso es muy importante que la gente esté pendiente, luche, presione contra estos distintos casos de corrupción. En algunos casos la relación entre corrupción y situación de precariedad en que vive la gente es más directo, en otros se ve menos, pero al final siempre hay una relación estrecha. Precisamente esta semana se espera que se pueda avanzar con alguna salida definitiva a este problema que se ha ocasionado con el funcionamiento del vertedero de Duquesa y la JUN. Porque es un tema que ya se tiene meses, años, donde se da una situación de crisis, el problema está ahí, el problema está latente, pero surge una situación de crisis como la que surgió en las últimas semanas, después de que la Junta tomara la medida, en primer lugar, de reducir el horario de depósito de desechos sólidos en este vertedero de 10 de la mañana a 4 de la tarde, lo que ocasiona un tapón inmenso de camiones que intentan llevar la basura y depositar la basura en este lugar. Pero al mismo tiempo se le impidió a varios ayuntamientos, el de Santo Domingo Oeste, el de Los Alcarrizos, el de Pantoja,
el que depositaran sus desechos ahí porque supuestamente no están pagando como deben pagar el precio por toneladas de basura depositada. Se espera esta semana que la situación avance. Ayer se decía que no se aplicó la medida del horario de 10 a 4 de la tarde, que el horario era normal, pero en los últimos días se ha visto una lentitud por la falta de equipos por parte de la empresa Lajún, que hace que la cola sea larga de camiones en este vertedero. Entonces, la lentitud de este proceso es una cuestión que todos saben que es intencional. El Duquesa está militarizado, hay una disposición del Ministerio de Medio Ambiente de militarizar este vertedero, y lo que uno espera se habla de que hoy habrá una reunión entre los alcaldes del Gran Santo Domingo, pero los alcaldes, conjuntamente con Medio Ambiente, con el Ministerio de Salud, con la Presidencia de la República, tomen una medida y una solución definitiva. De vía doble. Primero, de que Duquesa pueda funcionar y operar dando el servicio que los distintos ayuntamientos del Gran Santo Domingo requieren, sin ningún tipo de interrupción, para que no se afecte la salud de los dominicanos que viven en esta zona, pero al mismo tiempo, y ahí también debería intervenir, y supuestamente informó el Ministerio Público que está interviniendo, una investigación definitiva sobre el caso de la propiedad de los terrenos al que tú haces referencia. En esas dos direcciones tiene que haber una solución rápida de este caso. La pregunta es, si el Estado es el dueño de esos terrenos, ¿cómo es que le ha dado tanto trabajo decirlo? Sí, y someter a la justicia al que está presentando una escritura pública donde dice esta gente que son los dueños? Ajá. Pero es que no se, en caso de que lo sean, es que no se puede revelar cómo fue que se hicieron dueños. Es que lo han dicho, el Ministerio Público dijo, no, pero esos terrenos no pertenecen, exacto, el de Medio Ambiente, esos terrenos no pertenecen a la Jun Corporation, pertenecen al Estado. Lo dijo el director del CEA. Ahora, no basta con decirlo, porque estamos hablando de instituciones del Estado, que una denuncia de esta naturaleza tiene que ser acompañada de una acción administrativa o judicial, de forma que esos terrenos pasen. Pero tú sabes lo que es un Estado diciendo, denunciando. No, ellos no son los dueños. Somos nosotros. Un año, no, pero ellos no son los dueños. Y la gente, si no me pagan tantos millones más, aquí no se echa basura, se la come la basura y que se enferme todo el mundo. ¿Qué es lo que están tapando? Tiene que ser una cosa muy grande lo que se está tapando ahí. Sí. Ahora bien, volviendo al tema de la Marcha Verde, qué saludable lo que hacen. Miren, se cumplió el plazo del acuerdo, muéstrenlo, demuestren que la Odebrecht cumplió para que ustedes la exoneraran de hacerle justicia penal, porque ustedes han presentado un expediente calimocho, cojo, tuerto, renco, manco. Eso fue lo que mandó Odebrecht y lo que permitió presentar la acusación. El expediente. El expediente mocho y manco y tuerto. Eso es lo que... Bueno, el procurador dijo, ahí Odebrecht cumplió con los plazos que había establecido, enviando los nombres. Bueno, que diga qué fue lo que mandó. Ya, entonces, tienen 8 meses para eso. No, espérate. Ya la medida de coerción en gran parte se cayeron. Se cayeron en gran parte. Cambiaron, porque están ahí. Pero se cayeron, porque es que una cosa no tienen medida de coerción todos. Una cosa es que estén detenidos, aislados de la sociedad e impedidos, por lo tanto, de hacer cualquier actividad dirigida a disipar pruebas, y otra cosa es que estén en su casa. Entonces, pero tienen otras medidas de coerción. Pero de hecho, incluso vimos una foto de Ángeles Rondón y Víctor Díaz Rúa juntos ejercitándose. Corriendo. Deberían estar juntos, pueden planificar lo que van a decir incluso. Entonces, vamos a ver. Aquí,
cualquiera quisiera desesperarse, pero sería un grave error. Hay gente que dice, hay que salir de esto, hay que quitar ese gobierno de ahí. Bueno, pues no es así. Primero, si usted se plantea eso, ¿usted va a poder hacerlo? No va a poder hacerlo. Usted quiere, mira, el otro día fui a los Guaricanos a tener una conversación con los vecinos de allí. Me lo pidió la Marcha Verde, lo hice con muchísimo gusto. Y un joven me preguntaba, pero ¿y hasta cuándo que vamos a estar marchando? Como quien dice, vamos a hacer otra cosa más grande que marchar. Y yo le expliqué. Y fue un diálogo tan rico, tan provechoso. Y yo le señalaba, bueno, hasta ahora lo que lo pone a temblar es una marcha pacífica. ¿Y por qué hacerle el favor de quitarle lo que les asusta, lo que les preocupa, los que los tiene desazonados? Entonces, ¿hasta cuándo marchar? Hasta cuando sea necesario. Se necesitan 25 años marchando, pues marchemos 25 años. Se necesitan 5 años, 25, 10, 15, 50. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué tú quieres? Ir a una confrontación de violencia en un terreno donde la ventaja la tiene aquel contra el que tú quieres actuar. Porque en el terreno de la violencia, ¿quién tiene la ventaja? ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza? Pero además, al mismo tiempo, le vas a dar argumentos y justificaciones para que use esa fuerza. No, y va a alejar a mucha gente que precisamente se ha acercado. A ese punto fue que fue. Yo decía, ¿qué han logrado la gente que se tapa la cara y que tira tiro y que tira piedra y que pega candela y que rompe vidrio? ¿Qué ha logrado? Tienen 60 y pico de años haciendo eso. Dime los avances, enuméramelos. ¿Y qué ha logrado la gente cuando abraza una causa justa? Cuando tiene la razón y la sabe explicar esa razón, que se integren, como en el caso del 4%, como en el caso del fin de la impunidad, familias enteras. Usted ve los ancianitos y las ancianitas, ve a los padres y las madres llevando sus bebés en un cochecito. Eso hace que el pueblo, como esos grupos les gusta llamar, que el pueblo se integre. Lo que se amarran lo que se tapan la cara y ejercen violencia, logran que la gente se le aleje. Eso es el único logro, es que la gente quiera estar lo más lejos posible de eso. ¿Qué es lo que sucede, señores? Que la gente quiere luchar por lo que es razonable. Y el que tiene la razón no se tapa la cara. El que tiene la razón lo hace con su cara, con su nombre, con su apellido, con su presencia. Entonces, fíjense ustedes, eso lo enseñó aquí el movimiento por el 4%, reconocido por el diálogo interamericano como el principal movimiento de lucha social del continente americano. Sí, repercute fuera de aquí. Entonces, la lucha por el 4%, señores, el amarillo indigestaba al gobierno de turno, le daba vómito, el color amarillo al gobierno de turno, pero el movimiento amarillo por el 4%, señores, venció la soberbia. Hay personas que por más inteligentes que sean, su soberbia es más grande que su inteligencia. Y ese fue el caso del 4%. Se le señaló con toda la razón, mire, usted aprobó una ley hace 15 años para invertir en educación y no invierte en educación. Tiene que invertir en educación. No,
Una cosa es el dinero, otra cosa es la que sé yo qué. Lo importante no es la inversión, sino la calidad. La calidad. ¿Y cómo llega la calidad sin inversión? Y nosotros quedando de ridículo en todas las pruebas internacionales de educación. No, y además se va a Argentina a una cumbre y firma junto con los demás presidentes por el 5,5%. No. Y se apaga del avión aquí y dice, no, eso no es el problema, el dinero. No, teorizaba en esos escenarios internacionales, decía, no el 5%, la educación en la región requiere un 8% del Producto Interno Bruto. Sí, y aquí venía y decía, ¿qué 4? No, el problema no es de dinero. Sí. Entonces, bueno, pues un movimiento, por tener la razón y saberla explicar, venció esa soberbia. Sí. Venció la sinrazón. Y se impuso. Ahora, eso nos enseñó a que para protestar no hay que tirar piedras, no hay que tirar tiros, no hay que pegar candelas, no hay que cerrar calles. No. Pacíficamente. Usted lo que tiene que tener la razón. Pero aquí hemos visto protestas violentas que incluso derriban árboles. Es decir, le luchan contra el que no es, luchan contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Y si están bravos porque hay apagones, le caen a pedral que va pasando en un carro por ahí que está sufriendo los apagones igualitos. Y todo eso ha alejado al pueblo de esos grupos. Claro que tiene que estar lejos de esos grupos, por supuesto. Nosotros, que nunca hemos estado cerca ni de ningún partido, ni de ningún político, ni de ningún candidato, ni de ningún gobierno, ni de ningún presidente, siempre condenamos en ese tipo de demostraciones violentas. Incluso cuando Balaguer, gobierno al cual criticamos más que a todos los otros, porque aparte de la corrupción que la han tenido todos los otros, tenía la sangre. Y eso había que enfrentarlo. Sin embargo, nosotros siempre hemos dicho, así no, con protestas violentas no. Eso aleja al pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar esto, que vale la pena. No, espérate. Ahora. Espérate. Paralizar una comunidad es la cosa más fácil del mundo. 5 tigres la paralizan. Es fácil. Es más arriesgado, ¿eh? Es más arriesgado, pero es más fácil. Lo que es difícil, ¿saben ustedes qué? Concientizar a la gente, y eso es lo que está haciendo la Marcha Verde. Porque para concientizar a la gente, usted tiene que estudiar los problemas, aprendérselos y ponerse a explicárselo a la gente. Cuando usted le dice a la gente, ven a tirar piedra con nosotros y a quemar cosas, que eso es por la revolución o por la libertad o por lo que tú quieras decirle, la gente dice, ¿qué? No. Yo no quiero nada con eso. Ahora, lo que pasa es que concientizar a la gente conlleva, es menos peligroso, pero es mucho más difícil, porque conlleva dedicarle tiempo, dedicar muchos esfuerzos. Primero hay que aprender para después enseñar, y conlleva visitar muchas veces que te cierren la puerta, que no te quieran escuchar. Dígale a cualquiera que paralice a Licey, que paralice a Navarrete, que paralice a Salcedo, que paralice lo que le dé la gana. Dígale, hazte una reunión en la cancha y convoca a la gente para explicarle, a ver si le van 4 gente. No le van más de 4 gente. Entonces, se engañan a sí mismos diciendo, estoy haciendo la revolución. No, usted no está haciendo nada. Usted está haciendo un alboroto que lo que sirve, a los gobiernos les fascinan esos alborotos, porque los justifica. Y usted lo que le está haciendo es un favor al poder cuando hace eso. El movimiento amarillo por el 4%, lo mejor que hizo, aparte de tener éxito en una lucha
con razón, el mayor favor que le hizo a esta sociedad fue demostrar que es con la razón y con la paz como se gana, como se puede lograr un movimiento social exitoso. Con la razón y con la paz. Eso ha quedado muy claro. Ahí están los Haitises, ahí está Loma Miranda. Lo que pasa es que esto de ahora, el reto es mucho más grande, porque aquello era una cosa muy específica, el 4%, bueno, ya está el 4%. Alguien en el mismo partido que estaba en el poder se puso inteligente y dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? Sí, estamos de acuerdo, lo vamos a poner, y ganó y lo puso Danilo Medina. Se puso más inteligente que el otro, a pesar de la brillantez del otro. Entonces, ¿qué sucede? Que esto no es tan fácil ni tan específico como si está bien ganar el 4%. No, esto es destruir un entramado de corrupción que arropa al Estado entero. El reto es mucho mayor. Entonces, miren, el reto es concientizar a la gente. Cambiar a los gobernantes no es posible para mañana temprano. Ni es posible por vías cuestionables tampoco. Para cambiar a los gobernantes, primero hay que cambiar a los gobernados. Y cuando los gobernados entiendan todo el dinero que le sacan de los bolsillos cada vez que paga algo, cuando le vengan a ofrecer 1,000 pesos por un voto, ustedes saben a dónde van a mandar al que se lo ofrezca. Entonces, tú lo que quieres es robarme muchos millones de pesos a cambio de los 1,000 pesos que tú me estás ofreciendo. Pues a ese estado es que hay que llegar. Y entonces, con este ejercicio de razón, contra la corrupción, contra la impunidad, contra la justicia dependiente, con este ejercicio de razón, estamos formando al ciudadano y a la ciudadana dominicanos. Y ese ciudadano que cada día entiende un poco más, se pondrá en condiciones, porque el resultado final será ese, el apetecido, el que tengamos mejores gobiernos. Ese ciudadano va a votar con mucho más conciencia, pero no se va a limitar para ejercer su poder al día de echar el voto. No, va a reclamar como se está reclamando ahora, con razón. Va a pedir cuentas, se va a dar a respetar y tendrán que respetarlo. Ese es el gran aporte de la Marcha Verde. Y el que se equivoque creyendo que mañana puede ser un partido o coger el poder, lo que está es contribuyendo con que fracase. El verdadero éxito es la concientización y el cambio de actitud de un pueblo que se despertó de un sueño demasiado